Antonio Almonte, Toñito para los amigos, ¿verdad? Y a quien hace muchos años comencé a leer después de verle en Santo Domingo Norte, en una campaña política, hace unos años, hace poco, ¿verdad, Toñito? No hace tanto. No hay que decir cuántos. Y yo viviendo allá después del 2005 en Santo Domingo Norte, desde entonces pues dándole seguimiento a esos temas tan interesantes relacionados al tema de la energía, su generación, su distribución, sus fuentes energéticas, en un momento en que el mundo, dicho sea de paso, le ha dado, sobre todo producto de los acontecimientos internacionales de los pasados 2 años, mucha importancia a este tema de las matrices energéticas. Saludamos a un amigo de la Z, de este gobierno de la mañana, de un servidor público, Toñito Almonte. Muy buenos días y bienvenido a esta cabina. Muy buenos días, un saludo a todos, realmente a este panel de Rosendo, Nayit, Juliet, mi amigo Susana, Nayit y Khalil, pero hay otro amigo, es Felipe Romero. Un saludo, una relación de hace muchos años. Sí, y un saludo también a don Álvaro, deseando lo mejor de su salud y su pronta recuperación. Ahora que dice Felipe de muchos años, yo tengo un conocido que yo no sé por qué él dice de los tiempos de la clandestinidad. ¿A qué se refiere? No, que hubo un tiempo de clandestinidad. ¿Y qué es esto? Déjalo ahí, José Luis. Hubo una época de clandestinidad. Bueno, vamos a empezar entonces de inmediato nuestra ronda de preguntas, Rosendo. Clandestinidad y seudónimos. Bienvenido nueva vez, ministro, al gobierno de la mañana. Usted es una figura frecuente aquí. Siempre le recibimos porque siempre trae buena información para el país, competente a las funciones que usted desempeña. Gracias. Ahora mismo la pregunta obligada es, por la gran preocupación que existe, sobre todo en la región este del país, el tema también de Samaná y toda esa zona, ¿cuándo tendremos totalmente restablecido el tema del servicio energético en la zona afectada por el huracán Fiona? Mire, la región ahora mismo tenemos más del 90% del servicio eléctrico restablecido. Más del 90%, 91.7 fue la última estimación que hicimos ayer. Nosotros consideramos que a principio de la próxima semana debe estar otra vez el sistema completamente restablecido en la región este, y puede ser que en el transcurso de los días que quedan de esta semana, porque hay un operativo a tiempo completo. O sea, porque esto es bueno señalarlo. Nosotros literalmente nos apostamos en el este esperando a Fiona. El Ministerio de Energía y Minas y todas las entidades del sector eléctrico, la distribuidora, transmisión, EGEGIT, hicimos un par de reuniones antes de la fecha de llegada y hicimos la planificación de operación post el ciclón. Y lo que hicimos, entre otras cosas, fue desplazar brigadas que se apostaron en La Romana y sobre todo en Higüey, con camiones canastos, grúas y otro tipo de recursos, para inmediatamente pasar el ciclón, entonces comenzar a trabajar en la recuperación. Y por esa razón, a pesar de que las instalaciones básicas de electricidad de Higüey fueron realmente devastadas y fue muy fuerte, por esa razón al día siguiente, en la noche, se prendió el circuito número 1 de Higüey. ¿Qué tan graves fueron los daños que sufrió, ministro? Bueno, los daños fueron fundamentalmente en dos aspectos. Alguna línea de transmisión, sobre todo la conexión entre vía de transmisión de la línea 138 y 69 de La Romana y Higüey, y desde La Romana hacia el Pintado y de ahí al Ceibo. Eso por un lado. El daño de esa línea de transmisión es importante porque esas son las que inyectan la energía eléctrica a esas provincias, y si ellas están dañadas, pues no hay electricidad. En segundo lugar, el derrumbe, sobre todo de más de un centenar de postes eléctricos. Esos postes eléctricos, muchos de ellos con transformadores de distribución, que en algunos casos, en muchos casos, resultaron también dañados. También el daño a una gran cantidad de kilómetros de redes, fruto de la caída, el rompimiento, etcétera. Todo eso trajo como consecuencia un impacto en algunos aspectos de las subestaciones de electricidad. Entonces el trabajo que hubo que hacer no solamente fue la reposición de los postes, la sustitución de algunas redes, la sustitución de transformadores, sino también algunos ajustes y reparaciones dentro de las mismas subestaciones. Susana. Ministro, saludos.
¿Cómo está la generación? Vimos que ustedes están recuperando los circuitos que se han caído y que, bueno, ya usted explicó de la línea de transmisión, pero la generación, ¿ha habido salida de plantas? ¿Cómo está el cubrimiento de la demanda, las expectativas que ustedes tienen con relación a la generación, al abastecimiento? Mira, nosotros hemos dicho desde hace tiempo que encontramos un sistema con una relación entre oferta y demanda muy estrecha, muy pegada, y que por consiguiente potencialmente deficitario si es que una planta u otra de manera no prevista saliese del sistema en momento de mucha demanda. Fruto de eso hemos hecho dos cosas. Una, hicimos una licitación de emergencia para ver si teníamos generación en un corto plazo, y en segundo lugar hemos mantenido una planificación y un trabajo cercano con los generadores, discutiendo las disponibilidades reales de sus respectivas plantas, las necesidades de combustibles que podían tener, y sobre todo algunos que consumen fuel oil y que podíamos ayudarlos por una vía rápida con la Refinería Dominicana de Petróleo, y cualquier otro tipo de consideración que ayudase a que la generación existente en República Dominicana esté siempre efectivamente disponible. Esa coordinación ha sido importante porque los generadores realmente han tenido una actitud de cooperación en lo que se refiere a mantener su planta disponible, gestionar el combustible, etcétera. Ahora, y eso ha hecho que nosotros en cualquier coyuntura hemos tenido entonces la capacidad, la oferta de electricidad que va superando la demanda todavía de manera satisfactoria. Pero surgen los imprevistos. En el día de antes de anoche hubo un accidente, hubo una falla considerada catastrófica en una de las unidades de Energas, que tiene, pues siempre abastece entre 90 y 100 megavatios. Un daño mayor que podía costarle casi 2 meses su reparación plena, y eso es una baja. Esa no es una baja que decreta un déficit automático, pero es una baja que hace menor el margen de reserva y de maniobra que tiene el sistema. Pero esos son hechos que ocurren en la industria, hechos que se dan. Ministro, le pregunto porque lo que nos dicen es que tuvo un exceso de temperatura y vibraciones. Ambas son causas previsibles con el mantenimiento y las inspecciones, y ocasionan una salida de 100 megas. Sí, nosotros no tenemos informe técnico todavía definitivo sobre eso, y no podíamos catalogarlo como, bueno, que hubo o no mala gestión, porque el primer impactado con casi 2 meses de salida, de funcionamiento y la reparación es el propietario de la planta, que son propietarios ya de mucha experiencia en la gestión y operación de plantas eléctricas, pero no tenemos así ese informe sobre un hecho tan lamentable, tanto para la empresa como para el país. Ingeniero Almonte, un placer tenerlo nuevamente por acá, con una línea de comunicación permanentemente abierta acá con esta emisora. Gracias, Felipe. Dando a la gente. A propósito del déficit, se proyectó un déficit de generación, y por eso incluso el presidente de la República, un encuentro que sostuvo con este equipo, una pregunta que le hacíamos, hablaba de la necesidad de la licitación de las plantas a gas en Manzanillo. En primer lugar, me gustaría saber en qué situación está esa convocatoria de esa licitación. En segundo lugar, el presidente anunció la instalación de una barcaza. En este momento creo que se están instalando en la zona de Los Negros, en Azua, que hay una serie de un ruido, un conflicto social, y también me gustaría que nos hablara de eso. Pero cuando se habla del tema de la reducción de pérdida, no solamente abarca lo que tienen que saber, están las subestaciones, que creo que hay un programa de rehabilitación también de las redes, y la reducción de fraude y aumento de cobro de las distribuidoras. Entonces, ante esta panorámica, me gustaría conocer cuál es la situación que hay, primero con la licitación en Manzanillo, para cuándo estará lista la planta de la barcaza de Los Negros, que va a reducir
el déficit y cómo se ha ido recuperando las distribuidoras, tanto a nivel de lo que son las pérdidas por cobro, las pérdidas por fraude y las pérdidas también por distribución o suministro de energía eléctrica. Pero eso no es una pregunta, es un examen final. Pasar de curso. Él puede y más. Es un examen final. Eso se llama el Ministro, tenga, contéstela ahí por selección múltiple. Sí, por favor. Bien, esa no es selección múltiple, no, esa es desarrollo. Mire, con relación a la de Manzanillo, la licitación se hizo y la licitación se adjudicó a dos consorcios que participaron, porque recuérdense que son dos bloques. Hay un bloque 1, que incluye la instalación de 400 megavatios, ciclo combinado gas natural, más la construcción de una terminal de regasificación, una terminal de gas, de almacenamiento y distribución de gas en Manzanillo, que es un gran proyecto, porque eso sería diversificar, es decir, hasta ahora solo depende para la entrada y recepción de gas de una terminal. Esta sería una segunda opción en el norte. El segundo bloque que también se licitó ahí fue una de solo instalar 400 megavatios, que se abastecería con el gas de esa primera terminal, mediante contratos que las dos empresas, los dos consorcios, firmarían. Fueron adjudicados y está en la fase ya final, si se quiere, de discusión de los contratos, porque son contratos relativamente complejos, son más de $1.000 millones lo que implican, tiene elementos innovadores para nosotros, como es el caso de una planta más, la terminal de gas, y los miembros del consorcio, algunos de ellos extranjeros, pues han requerido traducción al inglés de todos los elementos para fines de eso. El proceso ya está en la fase final y se espera que no solamente se firmen en los próximos días, sino dos que plantas, también... perdón, 2 plantas y una terminal. 2 plantas y una terminal. 2 de 400. 2 de 400 que serían 800 megavatios más una terminal de gas. Esa terminal tendría capacidad para abastecer a las 2 plantas y obviamente una logística que eventualmente podría expandirse. Ese es el impacto fundamental en cuanto a la creación de esa capacidad de almacenamiento y distribución de gas natural en toda la región norte del país. O sea, estratégicamente eso va a tener una gran implicación de desarrollo. Y la licitación terminó con una presentación y adjudicación de precios de energía bastante competitivo, muy por debajo de los precios que se compra actualmente. ¿Tiempo de construcción? Ese tiempo de construcción no será menos de 3 años. 3 años siendo optimista, porque una planta de gas natural podría construirse en 2 años y medio, 3 años, pero eso implica también la terminal de gas. Perfecto. Ministro, hay un tema, hay una realidad. Hay otra falta otra de la selección múltiple. Hay otra pregunta que él hace. La barcaza. La barcaza y los negros. Sí, y de las pérdidas. Se hizo una licitación de urgencia por 400 megavatios. Esa licitación de urgencia ganaron 2 bloques. Una de 190 megavatios, ganado por la empresa o el consorcio Heine Investment Corporation junto con otras firmas que se va a instalar aquí en la proximidad de Boca Chica. Se va a instalar, no, ya comenzó la instalación. Ya hay algunas de las turbinas porque es constituida por un conjunto de turbinas pequeñas que ya están instaladas y deben entrar en operación en este mes de octubre. Y hay otra de 178 megavatios que es una unidad que está instalada en una barcaza muy moderna, que tiene la subestación de transmisión también eléctrica ahí mismo. Y esa barcaza se va a instalar en Puerto Viejo, o sea, allende a la comunidad de los negros. En ese caso, hemos tenido dificultades que ha tenido que ver con la oposición de un núcleo de comunitarios a la instalación de la barcaza en ese lugar, y eso ha retrasado la instalación. Y ciertamente un programa que preveía que esa barcaza pues podrían estar en operación a finales de septiembre, pues posiblemente se va a retrasar por más de un mes, porque ya tenemos más de un mes en ese impasse de que esos comunitarios no quieren. Y la empresa y nosotros hemos estado insistiendo porque hay un estudio, hay un permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, hay toda una evaluación, han pasado todos los requisitos y el país necesita esa energía. Y en esa materia que ellos reclaman, la palabra final la tiene el Ministerio de Medio Ambiente, quien ha autorizado
mediante permiso, la instalación por las evaluaciones que se han realizado. Nosotros esperamos que hay que considerar que las consideraciones ambientales son relevantes, pero en todos los países y donde quiera hay instalaciones de plantas en barcaza que se hacen en condiciones que garantizan el respeto al medio ambiente y un impacto mínimo. Esa planta, que me perdonen los comunitarios de yo he estado allá. Yo no entiendo. A mí esas protestas yo las respeto como todas, porque soy un demócrata. Bueno, yo sospecho de algún motivo. Algo hay. Hace 2 domingos que yo estuve allá, me pasé hasta la noche adentro conversando con todos con los representantes que protestan. Y realmente en el recorrido que hicimos, podemos decir que ahí no hay realmente Señor ministro, impacto, hay un importante. tema importante, y es que independientemente... Sin embargo, es muy grave porque, repito, el país podía pagar la consecuencia de déficit de generación por no permitir que eso se... Hay un tema muy importante, y es que al margen de la emergencia hay una estructuración consuetudinaria de lo que es la interpretación de la gente con el capítulo que usted maneja. Y es que pese a todo lo que se ha vertido en esta mesa, hay una queja reiterada por el aumento de la tarifa eléctrica y el aumento de los apagones. Primera pregunta, ¿hay solución en el mediano plazo para esto? Y segundo, ¿qué está haciendo su ministerio para entonces mitigar esta situación? Mira, Khalil, te agradezco la pregunta. Yo no me voy a extender mucho con relación al tema de la tarifa, porque nosotros acordamos en el marco del gabinete y del equipo eléctrico que el tema de la tarifa sea manejado principalmente por la superintendencia que hace las evaluaciones, la consideración de los estudios, las corridas, etcétera. Ahora bien, quiero decir lo siguiente: la tarifa es la expresión del costo de producir electricidad. Y yo no sé si alguien que vea los teléfonos celulares todos los días y las redes, que escucha y ve los noticiarios televisivos y que tiene familia afuera, no está enterado de que los precios de la electricidad en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, en Estados Unidos, no se han disparado por las nubes. Los precios de la energía eléctrica, el kilovatio hora en esos países, está por entre 40 y 60 centavos el kilovatio hora. En República Dominicana a menos de 20 centavos. ¿Cómo? Entonces, si nosotros no producimos petróleo, si no producimos gas natural, si no producimos carbón, si no tenemos energía nuclear, si todos los combustibles tenemos que comprarlo e importarlo, yo no entiendo si eso no significa y si no producimos en dólares también, que es imposible uno de plantearse reducción de costo de la tarifa, de precio del kilovatio hora, porque tendríamos que ser responsables. El gobierno ha hecho subsidios de miles de millones de pesos protegiendo a la población, y pensamos continuarlo hasta donde se pueda, a los fines de que la tarifa eléctrica, que se ha disparado por razones extraordinarias, cuando digo extraordinarias porque no son razones puramente económicas, aparte de aspectos estructurales del mercado internacional de los combustibles, está el hecho forzado de la guerra, que ha hecho rígida la situación de precios elevados y ha dificultado el acceso a los combustibles fósiles. El gobierno ha decidido no lanzarle a la población por el país las consecuencias de esos hechos extraordinarios. O sea que podría ser más cara. Pero no estamos conscientes, no estamos de acuerdo con la carestía de la energía, pero es la realidad en lo que se refiere a eso. Entonces eso es un tema que yo creo que tenemos que manejarlo con toda la responsabilidad. Así es. Nosotros no podemos decir una cosa por otra. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no se ha podido cumplir con la parte del pacto eléctrico que tiene que ver con la reducción de las pérdidas. ¿Dónde ha estado el escollo? ¿Por qué que no se ha podido? Mira, déjame decirte. Nosotros tenemos un equipo que le da seguimiento a todos los compromisos del gobierno con relación al pacto eléctrico. Y ojalá que aquí hagamos una reunión, un panel un día, para presentar que no son 2 ni 3, son decenas y decenas de acuerdos contemplados en el pacto eléctrico. Y estamos revisando cuáles cosas hemos cumplido, cuáles cosas estamos a medio de cumplir y cuáles cosas no estamos atrasados, es decir, muy atrasados, no hemos iniciado. Incluso ya hablamos con el CES
porque vamos a hacerle una presentación del estatus de cumplimiento del pacto eléctrico por parte del gobierno. Dentro de esas cosas del pacto eléctrico, una de ellas, de cientos de puntos, es el tema de la reducción de las pérdidas. Y en ese sentido yo he escuchado a algunos decir alguna cosa. El pacto eléctrico inicialmente fue propuesto firmarse en el 2017. Y las referencias que tomó de los indicadores era de que 6 años después, no al otro día, 6 años después de un proceso consistente de muchas cosas, íbamos a tener determinados indicadores de pérdida, por ejemplo, de cobranza, etcétera. 6 años después en ese proceso. Entonces, el pacto no se firmó en el 16, en el 17 y se contemplaba que en el 22 las pérdidas debían estar a determinado nivel. ¿En qué nivel debían estar? Si mal no recuerdo, menos de 20, algo así. No recuerdo el número. No se firmó para esa fecha. Exacto. Entonces, porque el PRM ahí condicionó la firma del pacto eléctrico a 10 puntos. Sí, sí. Entonces ahí no hubo forma de cómo trabajar esa déjame forma. decirte eso. Entonces, como no se firmó en el 16, se firmó en el 21, en febrero del 21. Entonces, los 6 años que he contado a partir de febrero del 21. Y las metas a conseguir en el pacto eléctrico no pueden ser en el 22, sino en el 27. 6 años después. ¿Por qué? Porque el pacto eléctrico contemplaba la inversión de miles de millones de pesos en las distribuidoras. Porque usted no puede conseguir una reducción drástica de las pérdidas si no hace grandes inversiones en medidores, en redes, etcétera. Nosotros actualmente, ahora mismo, y ayer teníamos una reunión en ese sentido, estamos en proceso de compra, pero hay una licitación que incluye, entre otras cosas, 300,000 medidores que vamos a... Una licitación que se va a publicar en estos días y que está coordinando Manuel Lara, y eso es como parte de un proyecto, de un plan intensivo de reducción de pérdida y de mejora. Hemos hecho algunos cambios a nivel de la gerencia administrativa de las distribuidoras, y particularmente en EDESTE, y precisamente la estrategia nuestra es esa. Ahora, las pérdidas también han tenido que ver, repito, y es una redundancia, con el aumento de oferta de generación. Nosotros somos un gobierno que ha mantenido siempre una oferta de 98 y 99% de la energía en redes, salvo cuando hay averías. Y eso genera, entre otras cosas, una dificultad en la reducción. A propósito de esa última parte, ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, ¿por qué ha sido tan difícil en 2 años, 1 mes y unos cuantos días que tiene este gobierno hacer una licitación para comprar medidores, para comprar cable, para comprar fusibles, para comprar transformadores, para comprar todo lo que necesitan las empresas distribuidoras de energía eléctrica? Porque aquí, cuando hay una avería en un sector, se daña un transformador, si no lo quitan de otro sitio para llevarlo, hay que esperar yo no sé cuánto tiempo. Lo mismo pasa con los medidores cuando hay cambio de potencia o cuando es un servicio nuevo. ¿Por qué ahora y no se hizo antes esa licitación teniendo la necesidad de esos insumos? Mira, Nayib, si tú revisas la prensa o el portal de la Dirección General de Compra y Contrataciones de principio del año pasado, 2021, tú encontrarás una gran licitación conjunta realizada por las distribuidoras para la compra de esos materiales que tú dices. Esa licitación se hizo, que fue una licitación conjunta, donde cada distribuidora dijo lo que necesitaba en base a sus evaluaciones, y en función también de recursos disponibles se licita la compra, no de todo lo que se necesitaba, pero de una partida para ir avanzando. Esa licitación se lanzó cumpliendo con todos los requisitos de la Ley de Compra y Contrataciones. Meses después, tú sabes cómo son estos procesos aquí licitatorios, se adjudicó y todavía estamos recibiendo materiales. Ayer me informaban de algunos materiales que han llegado medidores de diferentes tipos, han llegado transformadores y se han ido instalando y se ha ido trabajando. Esta nueva licitación para la compra de esos medidores es en función precisamente de que las necesidades eran mayores de lo que uno suponía en términos de la cantidad que estaban en franco deterioro, y hay que también considerar
la disponibilidad de recursos para la compra, porque en el sector eléctrico el problema que tiene este país y el gobierno es el siguiente: el gobierno tiene que dar dinero para la inversión en CAPEX, es decir, en la rehabilitación y la creación de las condiciones operativas a la distribuidora, pero al mismo tiempo tiene que dar dinero para el subsidio que corresponde a la diferencia principalmente entre el precio de compra y el precio de venta de la electricidad. Que es bueno que eso se diga. Alguna gente considera que el subsidio solo se refiere a las pérdidas. Óigame, usted puede reducir la pérdida cero y va a tener subsidio de miles de millones de pesos. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted vende, como sucedió en este semestre, si usted vende la electricidad a 16 puntos y pico y la compra a 16 puntos y pico, entonces usted, ¿cómo usted va a suplir las necesidades operativas? Esa es la causa fundamental del déficit financiero de la distribuidora. Es la diferencia entre compra y venta de la energía, que es casi cero. Ministro. Entonces, hay que dar dinero para completar la cuenta corriente de la distribuidora y dinero también para eso. Ahora, vuelvo y te digo, no es cierto que no se haya hecho licitaciones. Busque las informaciones en la prensa del año pasado al principio y en el portal de dirección de compra y contrataciones, y verá la licitación que se lanzó y los equipos que se han ido instalando. Pero yo no dije que no se había hecho. Yo dije, porque tú dijiste como que ¿por qué ahora? Exacto, pero fíjese, lo digo por la escasez de esos materiales en las diferentes distribuidoras. Miran allí, la escasez en las distribuidoras de materiales es profunda. Ha sido profunda, y nosotros creíamos que con los miles de millones de pesos o cientos y cientos de millones de dólares que se había gastado en inversión, según los informes de desempeño, esa situación estaba resuelta, y nos dijeron que habían dejado en inventario una cantidad de equipos y materiales. Cuando fuimos, gran parte no era tal, y entonces nosotros hemos tenido que suplir necesidades muy profundas. Yo estaba esta semana, por ejemplo, en todo el este y en los barrios de La Romana, de Higüey, etcétera, y realmente el trabajo que nos queda por delante es grande. Óigame, y lo vamos a hacer. O sea, nosotros vamos a hacer las inversiones, vamos a hacer trabajo de corrección, ya hemos comenzado y los resultados se van a comenzar. Ministro, quiero ir sobre el campo de su ministerio en relación a la minería. ¿Qué sabemos? Es un campo que está muy relacionado a la normativa medioambiental y todo cuanto afecta en términos sociales, más siendo un país, una sociedad que penosamente ha sido muy instruida, con una visión muy reticente, muy resistente hacia esa actividad. Lo primero es que me gustaría saber en qué condición está en la República Dominicana los intentos de empresas, sean foráneas, sean extranjeras, primero de hacer las prospecciones, las investigaciones y comenzar las explotaciones de minería no metálica. Minería no metálica. Y quiero insistir en el tema de minería no metálica, porque resulta que uno de los efectos que dejó la crisis, la pandemia y todo este tema es el crecimiento enorme en los mercados del valor precisamente de aquellos materiales que explota ese tipo de minería. ¿Cuántos permisos hay? ¿Cuántos intentos? ¿Qué hay ahora mismo en el manejo burocrático en cuanto a permisos para investigar y para hacer las prospecciones del lugar en territorio dominicano? Mira, es una gran pregunta. Hay el viceministro de Minas nuestro dictó una conferencia hace unos meses en una universidad del país, y después publicó un artículo con un resumen en una revista sobre el tema, y él le titula La minería, reserva fría de la economía dominicana. Él hacía una especie de referencia al concepto de la reserva fría en el sector eléctrico que hemos estado utilizando como una necesidad, y con eso yo creo que la imagen es correcta. Él quiere decir lo siguiente: quien ha sacado la cabeza por la economía y el pueblo dominicano en los momentos críticos ha sido la minería. Las exportaciones minerales, sobre todo metálicos, es lo que ha permitido seguir a flote a la economía en el tema de los ingresos de divisa, por una mecánica casi autónoma y que no falla. Crisis económica mundial, recesión mundial, refugio del dólar en el oro y en metales preciosos, crecimiento de la demanda, crecimiento del precio de la onza y mayores ingresos para los países que exportan como la República Dominicana. Entonces, si eso es así,
yo soy conteste con algunas voces críticas y algunos señalamientos de la necesidad de que a nivel global en la sociedad dominicana debe un giro en lo que respecta al abordaje del tema minero. Se ha ido desarrollando posiciones que son en algunos casos responsables en cuanto a reclamar respecto al medio ambiente, pero también hay muchas posiciones radicales que no le hacen bien al desarrollo de la economía ni de los pueblos. La República Dominicana tiene un gran potencial en lo que se refiere a recursos mineros metálicos, por ejemplo. ¿No tiene un número más o menos estimado de cómo está el tema de cuántos casos, cuántas posibilidades de minas o de yacimientos para explotar en ese sentido habría? Bueno, fíjate, nosotros tenemos como yacimiento metálico en producción, bueno, principalmente Cormidón, La Barrick, Falcondo. Ahora, en prospección y en ya incluso con autorización o con aprobación de una licencia de explotación, pero tiene primero que conseguir el estudio de impacto ambiental, está Gold Quest en San Juan. Hay otra concesión que está en proceso de evaluación técnica, la Dirección General de Minería, muy importante, que voy para allá este fin de semana, que es la de Unigold en Restauración. Y hay otras exploraciones avanzadas con muy buena perspectiva, como es el caso de Precipitate Gold. Y las mismas mineras que te he citado, algunas de ellas tienen también en carpeta la continuación de la explotación de yacimientos minerales en otras localizaciones anexas, próximas o en otro lugar en el país. El tema fundamental, para mí el tema que está sirviendo de referencia es la solución de la mediante licencia ambiental y social de Gold Quest en San Juan, por cuanto las inversiones que se realizan por cualquier proyecto minero son muy grandes y el futuro o el destino que tiene cada empresa con eso es la explotación de recursos que descubra. Ahí está. Vamos a la pausa para continuar con el ministro de Energía y Minas y al retorno otra ronda de preguntas por parte de nuestros compañeros. Esos 10,000 kilómetros que Trujillo le regaló a Haití tienen los mayores yacimientos mineros de Haití. ¿Qué falta nos van a hacer, Dios mío? Pausa y volvemos. Es el gobierno Z101. Estamos de regreso una vez más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, con la presencia en esta cabina histórica del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, Toñito Almonte, a quien sigue respondiendo a las preguntas de este panel. Vamos a continuar. Adelante, Rosendo. Ingeniero, ministro, aquí en el país la generación eléctrica era a partir de estos combustibles fósiles que muy pesados y que se hicieron muy caros, la generación muy cara, y comenzamos una transformación hacia el gas natural. Prácticamente la mayoría de la generación eléctrica aquí ahora mismo es con gas natural. Ahora, ¿cómo está el mercado del gas natural? Porque yo entiendo que se ha encarecido, pero que además no está tan disponible como estaba antes. Mira, el mercado de gas natural, y eso es bueno destacarlo, el mercado de gas natural a nivel mundial está en niveles nunca antes conocidos, tanto en términos de precio como en términos de su reestructuración. Que algunos analistas consideran que dentro de 4 años, a partir de 2026, volvería a la normalidad, por eso habría que ver. El indicador por excelencia histórico y tradicional de precio del gas natural en el mercado de spot en toda esta región siempre fue el Henry Hub. Ese fue el indicador, el precio que decía, como en el petróleo, el West Texas Index, etcétera, una referencia. Sin embargo, ahora el que está haciendo efectivamente el indicador es el TTF, que es un indicador de factura holandesa y es el indicador europeo de más influencia. Y el precio del gas natural en el TTF está en una escala que se aproxima a los 400 euros el millón de BTU, lo que significa que es un precio que si usted produjera electricidad con eso, estaría vendiendo electricidad entre 40 y 60 centavos de dólar, dependiendo de la máquina.
ya no es el Henry Hub, porque Henry Hub sigue siendo un indicador, pero cuando tú vas a comprar gas natural en el mercado, la gente dice, si yo puedo vender el gas natural en Alemania o en Europa a este precio, yo no te lo voy a vender a ti a 5 o 6 veces precio inferior. Entonces, hemos tenido ya un desplazamiento del indicador de precio de gas natural, pero hay un segundo elemento que es fundamental tomarlo en cuenta. Y es que el desplazamiento de las grandes economías europeas hacia otros mercados mundiales para conseguir gas natural, Argelia, Qatar, Australia, etcétera, Estados Unidos, significa que aquellos mercados en los que nosotros compramos ahora está muy presionado con esos grandes players, con esos grandes jugadores. Y por consiguiente, naciones como la nuestra tienen muchas dificultades para conseguir, porque nuestro mercado es muy pequeño para los grandes comercializadores mundiales del gas natural. Entonces, el tema no es solamente el precio, el tema es también conseguir el gas natural. Y por esa razón... ¿Qué nos dicen cuando llamamos? Por esa, decimos, mándame tanta cantidad de gas natural. Yo particularmente he tenido negociaciones con representantes compañías abastecedoras de gas natural, y después de varias semanas le escriben a uno y lo que le dicen es prácticamente, no tenemos oferta para ustedes hasta después de 2026 porque el mercado de ustedes es muy pequeño. Así sencillamente. Déjame terminar, Susana. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros tenemos que hacer lo que están haciendo los europeos. Los europeos han reformulado su estrategia y su política energética, colocando en primer lugar no el tema del cambio climático, sino el aseguramiento de la energía. Y en el caso de nosotros, no es solamente el aseguramiento, el abastecimiento de la energía, sino también la flexibilización de la matriz. Y por esa razón, quiero decirlo aquí, hubo una modificación en la estrategia con la licitación de 800, aparte del Manzanillo que habíamos inicialmente lanzado, porque decidimos cambiar las bases de la licitación para incluir una proporción significativa de motores de combustión interna que son capaces de producir con gas natural o con fuel oil. Entonces, flexibilizando nuestra matriz de generación para tener acceso a un combustible y otro y mantener eso. Y la otra cosa es un impulso sin precedente a las energías renovables, porque es nuestro propósito que en el próximo año nuevos tengamos cerca de 1.200 megavatios de energía renovable adicionales, que en términos efectivos podrían llegar a ser más de 300 megas efectivos, porque ustedes saben que el sol y el viento bruto es una cosa y en términos efectivos es otra. Ministro, usted también tiene otro hijo que es la minería. Ahorita le preguntaba la cantidad de concesiones de exploración y de explotación. Realmente para el sector es difícil. De 130 concesiones solicitadas en exploración, todas son no metálicas. De las de explotación 104, solamente hay 3 proyectos que ya usted lo listó, el de Unigol, Belfon, que están al igual que Romero en la misma situación. Sí, pero Belfon no es no metálico. No, ministro, le estoy diciendo de los que están pendientes de concesión. Okay. Hay 3 que son los únicos que han tú tienes razón. Yo estaba pensando en la Belfon que está en explotación Santa Elena, carbonato de calcio, lo mismo. Sí. Ministro, ¿qué va a hacer el sector? ¿Qué usted puede hacer para conseguir mayor apoyo de voluntad política e institucional? Nos consta que usted ha hecho su trabajo, pero necesitamos un poco más, habidas cuenta que todo el panorama apunta a minerales metálicos que están todo aquí: zinc, cobre, bauxita, níquel. El mismo oro, que usted sabe que su nivel de participación es importante en la electrónica. ¿Qué puede usted hacer? A ver si salen los proyectos que ya usted ha concluido su evaluación y que está muriendo allí en el despacho del consultor jurídico. Mire,
Nos quedamos sin montañas y nos llevamos de los mineros, ministro. Los países mineros tienen su montaña igualita. Los proyectos todos que están en evaluación, ninguno tienen afectación del medio ambiente. Mira, Susana, Ninguno. yo estoy muy contento con tu comentario y tus observaciones. Ayer conversaba con el ministro de la Presidencia precisamente algunos aspectos que tienen que ver con una reunión próxima que vamos a tener con los directivos de las empresas mineras del país, particularmente con miembros de CAMIPE y otros empresarios. Y entre los temas es de que, por ejemplo, mi punto de vista personal, de que aquí hay que promover una concertación social política en apoyo a la minería, pero debe comenzar con decisiones del gobierno. Las licencias, los permisos para estudio de impacto ambiental tienen que ser otorgados una vez se hayan cumplido los requisitos. Y los movimientos y los movimientos sociales que puedan surgir de oposición a algunos proyectos, tenemos que ver de qué manera actúan de manera más responsable para que no impidan el desarrollo de los proyectos. Si nosotros seguimos así, ni vamos a tener minería, ni vamos a tener energía eléctrica, no vamos a tener proyectos de infraestructura que son imprescindibles. Precisamente para preservar el medio ambiente, lo mejor es erradicar la pobreza, el desempleo, la falta de conocimiento. Entonces, este país necesita seguir impulsando los proyectos de infraestructura cuyos estudios de impacto ambiental y evaluaciones de parte del medio ambiente demuestren y expliquen que son sostenibles. Bueno, ese es mi punto de vista, lo estoy diciendo aquí públicamente. Ministro, tenemos pendiente la pregunta que tiene que ver con las pérdidas de las distribuidoras, que son por varias razones, el tema de las sujetaciones, líneas de suministro de transmisión y la reducción de los fraudes. Y yo quiero también incluir ahora esta otra pregunta. Si usted no tiene que responderla, me gustaría saber, si entiende que no tiene por qué responderla. Me gustaría saber cuáles son los avances de la exploración que está haciendo la empresa petrolera Apache en el bloque San Pedro de Macorís. Y porque estaba viendo, nosotros hemos dado muchas concesiones aquí desde el principio del siglo pasado. Lancaster, que creo que esa fue una de las primeras empresas petroleras que trató de buscar petróleo en la República Dominicana, Malén, 1111, y todas esas empresas de manera infructuosamente. Ahora, dicen que Apache tiene una expertise y que tiene una experiencia extraordinaria, y ahora está buscando en el suelo submarino petróleo, y me gustaría saber si usted tiene alguna información al respecto e integrar entonces la pregunta de las pérdidas de la distribuidora. Respecto a esa Apache, justamente a final de mes de octubre, el 20 y algo de octubre, viene una misión de Apache a rendir lo que yo creo sería una especie de tercer informe sobre la campaña de exploración que están haciendo en ese bloque fuera de costa en San Pedro de Macorís. Es decir, que a finales de octubre tendremos informaciones más avanzadas sobre la evolución de ese proceso de exploración. Y yo le voy a decir lo siguiente: las señales que hemos recibido hasta ahora son positivas. No ha habido una señal que diga no hay, sino hay señales que denotan cierto optimismo de la corporación. Pero ese es un tema muy delicado. Tenemos la experiencia de charco largo o chasco largo, ¿verdad? Y entonces la fiesta del oro negro y hay petróleo en charco largo. Sí, entonces el gobierno nosotros no vamos a decir nada que no tengamos los pelos en la mano, como dicen. Y la misma compañía, como tú señalas, es una compañía de mucho prestigio y que ha sido exitosa en exploraciones y hallazgos. Entonces ellos tampoco van a soltar gestiones porque esa es su profesión. De manera que seguimos en eso. Pero no solo eso, sino que hemos presupuestado y está en proceso el levantamiento de nuevas líneas sísmicas. Las líneas sísmicas 2D permiten
evaluaciones más aproximadas por parte de la compañía minera de exploración, más aproximados sobre el potencial y probabilidad de yacimientos en el subsuelo. ¿Qué pasa? Que cuando se hizo la ronda de licitaciones en la que ganó o la que participó Apache, en esa ronda de licitaciones tuvimos muchos interesados, pero finalmente nada más una dijo, yo voy a asumir esta. ¿Por qué? Porque las informaciones que se llevaron eran limitadas y entonces el riesgo era muy alto. Nosotros estamos ahora en ese proceso para levantar nueva línea sísmica, a ver si al final del año que viene podemos lanzar otra ronda de licitaciones, ya con más informaciones sobre el potencial. En lo que refiere a las pérdidas, que veo que tú me reiteras la pregunta, creo que yo había comentado. Sí. Las pérdidas no son tan elevada como alguna gente lo presenta en el discurso diario. Nosotros estamos alrededor de 30-31% global, la pérdida de las empresas distribuidoras. Y ya yo dije algunas de las razones por las cuales ha sido difícil la reducción. ¿Qué estaba en recreo? No. Bueno. Ahora bien, yo le voy a enviar a ustedes, salió ya el último informe que incluye hasta el mes de julio, informe de desempeño de las empresas distribuidoras con las estadísticas. Y le voy a enviar a ustedes un par de páginas que tiene otras informaciones. Si ustedes ven, las empresas distribuidoras en esas estadísticas han reducido su personal, han reducido sus gastos de personal, sus gastos de salarios, pero de una manera significativa. Y han aumentado la cantidad de clientes facturados y cobrados por empleado. Es decir, hay indicadores básicos de la distribuidora que han ido mejorando. Tenemos el gran problema del tema de las pérdidas, que nosotros consideramos que los pasos que estamos dando y el trabajo que se está haciendo va a contribuir a mejorar. Ministro, yo quiero hacerle una pregunta, pero antes leer solamente de manera muy rápida de la cuenta de Twitter de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Lo siguiente, dice: Punta Catalina es la primera y única generadora de energía en el país con un sistema Scrubber, tecnología capaz de reducir hasta en un 98% el contenido de dióxido de azufre en los gases de combustión. En un 98% la reducción de esos gases. Siempre se ha hablado de lo contaminante que es el uso del carbón mineral para la generación de energía eléctrica. Hace un momentito, cuando usted señalaba el tema del gas natural, lo difícil que resulta adquirir el gas natural y que tal vez, posiblemente para el 2026, esto sea un poco más fácil. ¿Por qué insistir en ese tipo de combustibles como el gas natural? Usted habló también de los derivados del petróleo, como el fuel oil, como está también el bunker set y otros, y no también incluir dentro de una posibilidad la utilización del carbón mineral para construir una planta de la misma naturaleza que Punta Catalina? Bueno, fíjate, Nayib, varias razones. En primer lugar, aparte de Punta Catalina, nosotros tenemos plantas de carbón, 2 unidades en Itabo, carbón, y tenemos Barahona Carbón. Nosotros tenemos después de gas natural, la segunda participación más grande en producción de electricidad en República Dominicana es el carbón, más que el fuel oil, etcétera. Y consideramos que es una cantidad suficiente. Además, cuando nosotros incubamos las licitaciones, la de Manzanillo, la otra de 800, la de urgencia, fue el año pasado. Nosotros la de urgencia la elaboramos y la lanzamos el año pasado, y la de 800, la de Manzanillo también, y la de 800 última, que ahora la hemos tenido que modificar, se incubó también en noviembre del año pasado. La guerra de Ucrania comenzó en febrero del 2000, de este año. Por consiguiente, el panorama que había estable en el mundo entero era el desplazamiento hacia el gas natural como el combustible de transición hacia las renovables. Y esa fue la planificación que se hizo. Hemos descubierto, por los eventos que han ocurrido, algunos de ellos de impacto irreversible, porque la reestructuración del mercado de gas natural va a durar muchos años, ese impacto. Y entonces hay ahora entrado en vigencia el consumo de otro combustible, pero no consideramos que lo que esté a la orden del día sea volver a la construcción de plantas de carbón mineral, porque incluso
te voy a decir cómo estaban las cosas. Cuando nosotros solicitamos ayuda a organismos internacionales de expertise técnico para la licitación de Manzanillo, nos la negaron, el BID, el Banco Mundial. ¿Y tú sabes por qué dijeron? Porque eso es gas natural, que es un combustible fósil, y es ningún combustible fósil. Imagínate carbón. O sea, la República Dominicana tiene una serie de vínculos y relaciones y acuerdos, etcétera, y involucrarse ahora en carbón podría ser, pero no es a lo mejor necesario. Yo te puedo decir a ti que la construcción de unidades basada en combustible, como por ejemplo el fuel oil es mucho más fácil conseguirlo, porque el fuel oil es un mercado muy viejo, hay mucha logística, muy fácil tú conseguirlo por diferentes vías, tiene un precio inferior muy inferior al de gas natural, y las unidades de fuel oil son bastante elásticas, bastante flexibles. Yo pienso que la apuesta fundamental que tiene que hacer este país es la renovable. Tú sabes cuánto produce, cuál es la capacidad de AES, 300 megavatios. Tú sabes con cuánto tú consigues una AES, con 1.200 megavatios de renovables, y ese es el proyecto nuestro para el año que viene. Tenemos ya con concesiones definitivas, proyectos en construcción y en otras que vamos a otorgarle la concesión definitiva y contrato, 1.200 megavatios de renovables para el año que viene, que podrían estar ready a finales del año, porque muchas de ellas ya están construidas, y esos 1.200 megavatios brutos significa en términos efectivos 300 y pico de megavatios, que equivale casi a una de las dos Catalinas. Y eso es sin comprar combustible y sin tener que ningún tipo de impacto ambiental. Pero no hay la garantía de la energía que usted hablaba ahorita. Porque mira qué sucede, que las instalaciones nuevas que vamos nosotros a probar incluyen baterías de almacenamiento. Esos acumuladores hacen que la energía que tú puedes ir acumulando en el día solar, después la puedes desplazar y utilizarla a la hora que tú quieras. Y esa es una manera de garantizar estabilidad de la oferta. Y eso es lo que están haciendo la mayoría de los países, sobre todo aquellos que como nosotros no tienen acceso a combustibles fósiles. Claro. La estrategia de este gobierno es garantizar estabilidad y modernización del sistema de generación mediante la proyección de las renovables, sin olvidarse de la térmica, porque vamos a seguir necesitando gas, vamos a seguir necesitando fuel oil, y a Catalina hay que cuidarla, pero nosotros no podemos regresar hacia atrás en términos de combustible fósil. Soñito Almonte no solamente es un excelente y capacitado ministro de Energía y Minas, sino que también es un político. El doctor se me estaba olvidando. Se te estaba olvidando. Te lo recuerdo entonces desde el gobierno de la mañana. El doctor Leonel Fernández, aspirante presidencial de la Fuerza del Pueblo, ha establecido que está bailando pegado a nivel de encuestas con el presidente Luis Abinader. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, ha dicho que el PRM no anda bailando, sino que anda trabajando, y que una eventual reelección del presidente Luis Abinader está garantizada en una primera vuelta. ¿Qué opina Antonio Almonte sobre esta circunstancia y por qué? Mira, lo primero es que el presidente Luis Abinader, de manera definitiva, se ha logrado consolidar como el principal y más popular líder político dominicano. El presidente Luis Abinader. Yo te lo digo porque yo camino el país en acciones de mi trabajo y también en política. Y así lo dice la cuando yo digo líder político, quiero decir que él ha logrado penetrar y hacer entender a una gran parte cada vez mayor de la población de que los valores que él ha sustentado en su gobierno son los valores que debe tener el político. Escuchar a la gente, ser cercano a la gente, ser transparente, combatir de frente y sin doblece la corrupción, y una sensibilidad a flor de piel por cada problema de los dominicanos, de manera sistemática, y cero concesión al bulto. Exacto. Cero concesión al aguaje, a la apariencia, sino al contenido esencial de lo que son las acciones de transformación del pueblo dominicano, y de revivir en la juventud dominicana, las nuevas generaciones, un concepto diferente de la política para servir, para transformar, y que la grandeza del individuo y del político depende de la grandeza de sus obras, no de la propaganda ni de la publicidad. El presidente Luis Abinader va a ser reelecto de manera abrumadora, no tengo ninguna duda, si Dios lo sigue acompañando, y es que el pueblo va a reelegir esta
esta oportunidad que ha tenido de verle un nuevo rostro a la actividad pública, a la función pública y a la política. El pueblo va a reelegirse en lo que se refiere al disfrute de esa oportunidad y a la esperanza de que la República Dominicana podría remontarse a niveles superiores y más humanos de desarrollo y de crecimiento. Falta muchas cosas por hacer. El presidente nunca lo ha negado, pero está trabajando y ha conseguido que todos sus ministros y sus funcionarios, la gran mayoría, asuman ese tipo de compromiso. Usted hablaba de obras, de las obras, que son las que van a hablar, las obras. Sí, las obras, las acciones, las obras que realiza todos los días a nivel nacional, obra pública, las obras que se realizan, por ejemplo, y los proyectos que se están en marcha en el mismo sector energía, las obras que realizan, por ejemplo, a través de las instituciones como INAPA, como la CAS, y sobre todo las obras que tienen que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad del sistema democrático dominicano y las políticas sociales que le llegan a la gente. Se ve muy hay obras, hablando de política, usted tiene hay que obras, nada más hablar de hay política. obras y hay obras allí, hay obras y hay obras de allí, y hay obras de relumbrón que dejan enfermo el cuerpo de la sociedad y que dejan todavía en atraso y su desarrollo. Y hay otras obras que son transformadoras de la sociedad. Agradecemos la presencia en esta cabina del Gobierno de la Mañana de la Z101 del ministro Antonio Almonte. Toñito, hablamos de energía, hablamos de toda la matriz energética, y de minas, política, de minerías, y también de política, ¿por qué no? En esta parte final, agradeciendo como siempre su presencia acá con nosotros. Mendoza, entonces, ¿se va Luis en primera vuelta o no? No, yo no sé, no. Mareado, se puede marear. No, yo creo que Luis se queda. Después se queda. Se puede marear. Llévatelo, mundo.